¿Qué tal, profesor? Le presento mi proyecto de gamificación de la materia M11 Química General. Mi nombre es Jonathan Gabriel Zul Avilés. El primer punto que vamos a tocar es sobre la teoría atómica de John Dalton. Saqué los puntos más importantes, que son los siguientes. La teoría atómica de Dalton fue el primer intento completo para descubrir toda la materia en términos de los átomos y sus propiedades. Dalton basó su teoría en la ley de conservación de la masa y la ley de la composición constante. La primera parte de su teoría establece que toda la materia está hecha de átomos, que son indivisibles. La segunda parte de su teoría establece que todos los átomos de un elemento dado son idénticos en masa y en propiedades. La tercera parte de su teoría establece que los compuestos son combinaciones de dos o más tipos de diferentes átomos. Y la cuarta parte de su teoría establece que una reacción química es un reordenamiento de los átomos. Partes de su teoría tuvieron que ser modificadas con base en el descubrimiento de las partículas subatómicas y de los isótopos. Ahora pasamos a la teoría de la evolución de Darwin. La teoría de Darwin son las formulaciones científicas propuestas y desarrolladas por el naturalista británico Charles Darwin. Su teoría explica el origen de la diversidad de la vida y, por lo tanto, del rol de la selección natural sobre el proceso de la evolución biológica. El conjunto de estas teorías científicas, conocidas también como darwinismo o el origen de las especies, aparecieron de los viajes de Darwin por el mundo, pues en cada parada él tuvo la oportunidad de estudiar y catalogar cada una de las plantas y de los animales que habitaban en esa localidad. Y de esta forma empezó a observar patrones interesantes en la distribución y en las características de los organismos. Ahora pasamos a Robert Boyle. Robert Boyle fue un pionero de la experimentación en la química, precisamente en las propiedades de los gases. Él perfeccionó la bomba de aire para hacer el vacío y de esta forma eliminar el agua. Definió la química como una ciencia y descubrió la ley que rige el comportamiento de los muelles. Entre sus principales descubrimientos y aportaciones estuvo lo siguiente: todos los gases ocupan el volumen del recipiente que los contiene. Todos los gases son miscibles y forman mezclas. El comportamiento de los gases se define por la temperatura y la presión que se ejercen sobre ellos. Presión: relación entre la magnitud de la fuerza y la superficie sobre la que se aplica, y que las moléculas de los gases ejercen presión sobre las paredes del recipiente que los contiene. Ley de las proporciones definidas. La ley de las proporciones definidas se expresa así: como diferentes átomos se combinan en relaciones simples de números enteros para formar compuestos. Dicho de otra manera, un compuesto siempre está constituido por los mismos elementos y en la misma proporción en masa. Sin embargo, existen elementos que al combinarse entre sí forman más de un compuesto. Y, por ejemplo, aquí en la parte de abajo podemos ver cómo está compuesta la molécula del agua. Ley de las proporciones recíprocas. La ley de las proporciones recíprocas o equivalentes fue enunciada por Richter en 1792 y complementada algunos años más tarde por Wenzel. Esta ley indica que si dos elementos diferentes, cada uno con un cierto peso, son capaces de combinarse con un peso dado de un tercer elemento, los pesos de aquellos elementos son capaces de combinarse entre sí, o bien múltiplos o submúltiplos de dichos pesos. Química moderna. La química moderna se rige por el llamado principio cuántico, fruto de la teoría atómica que considera la materia desde diferentes niveles de complejidad, como son: materia, cualquier cosa que tenga masa, volumen y esté compuesta de partículas; compuestos químicos, sustancias químicas compuestas por más de un elemento químico o un tipo de átomo; moléculas, uniones de dos o más átomos en una unidad mínima dotada de funcionalidad y propiedades únicas; átomos, partículas mínimas imperceptibles dotadas de peso, volumen, estabilidad y carga eléctrica; partículas subatómicas, partículas que componen los átomos y les confieren sus propiedades. Y esto ha sido todo. Mi nombre es Jonathan Gabriel Sulavilés y actualmente curso la materia de Ingeniería en Gestión Empresarial.